Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora declaro bendiciones sobreabundantes por la palabra de Jesucristo. Declaro esa bendición, declaro la sangre de Cristo sobre cada uno de ustedes, sobre mi vida, y que sea Dios hablando a su vida, a la necesidad que estemos pasando. Dios bendiga a través de las redes sociales a cada uno de mis hermanos que escucha este audio. Declaramos esa bendición, esa sanidad, declaramos respuesta, mis hermanos, en Nueva York, en California, en El Salvador, en Belice, en todos esos lugares, en Honduras. Dios bendiga a la familia Bender Handal. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que siempre están en sintonía, que siempre están escuchando, viendo ese canal en YouTube, escuchando por WhatsApp también estos audios, declarando que sean de bendición y de crecimiento. Amén. Vamos a meditar la palabra en la primera carta al apóstol Pedro, capítulo 4, gloria a Dios, aleluya, capítulo 4 y verso 10, la palabra del Señor Jesús se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en un tema muy bonito, que nosotros sabemos que todos tenemos que saber entender para qué usted fue creado, para qué usted fue designado, amén, a esta tierra. Y se trata de la grandeza de servir. La grandeza de servir se llama el tema de este día. Y la palabra dice que según el don que haya recibido, ministrelo a los otros. Oiga bien, como dice, ministrelo a los otros. Cada uno debe poner al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en su diversa forma. El que habla, dice la palabra, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como que tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesús. Amén. Mire qué lindo la palabra nos habla. Nos está diciendo que nosotros, lo que Dios nos ha dado, no es para que tú lo guardes, para que tú lo atesores. Dice que para que lo pongas al servicio de los demás, el don que haya recibido. Algunos han recibido 1, 2, 3, 4, 5 dones. Y eso, hermano, crea una gran responsabilidad para con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la grandeza de servir. Amén. Algo que me interesa mucho en Mateo 20:25, mi hermano, quiero que lo lea conmigo. Mateo 20:25 habla acerca de Jesucristo enseñándole a los discípulos lo que se le había delegado a Jesús. Amén. Dice en el verso 25 de Mateo 20: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, le dijo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mira Jesucristo mismo hablando, Jesús diciéndole a los discípulos: aquí en esta tierra los gobernantes están acostumbrados, decía, a que les sirvan. Ellos se enseñorean de los que les sirven a ellos y toman potestad sobre ellos. Mas entre nosotros no será así, le dijo. Porque quiero que medites algo. Nosotros como hijos de Dios, como servidores de Dios, como líderes, como nada más como servidores, te puedo decir, como siervos de Él, tenemos que saber entender la palabra siervo. Es servir, es ser sirviente de Dios. Y aquí nos está diciendo: el que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño y servir. Amén. Y esta carta el apóstol Pedro decía acerca que el que tiene los dones, ministrelos.
sabiendo el valor de quien te los ha dado y saber que si te los ha dado, no es para que tú te enseñorees, no es para que tú te sientas grande, no es para que tú te adueñes de aquello y decir yo tengo el poder, yo puedo hacer esto. No, Dios te lo ha delegado. Gloria a Dios por los que tienen esos dones, y todos los tenemos, solo que algunos no han descubierto la grandeza de servir, porque Dios nos delegó, Dios nos preparó. Somos hechura a imagen, dice Efesios, que somos hechura del Hijo de Dios, somos hechura de Él para buenas obras, para servir a los demás. Y Jesús mismo lo entendió y dijo: no hay mejor cosa que servir, no hay nada mejor que hacerse pequeño, porque el que quiera ser grande, dice, tendrá que ser vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros tendrá que ser vuestro siervo. Oye bien, el que quiera ser el primero entre vosotros tendrá que ser vuestro siervo, dice la palabra. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Mira lo que Él vino a dar su vida, a servir a nosotros. ¿Y quiénes somos? ¿Qué merecíamos que viniera el Hijo de Dios? No, pero Él nos vino a enseñar, Él vino a confirmar para lo que se nos ha delegado a nosotros. Tú y yo hemos sido creados para servirle a Dios. Y es fácil decir, yo quiero servirle a Dios, nomás eso. No, mi hermano, tú tienes que servir a tus hermanos, a tu prójimo, al que está al lado tuyo, porque de eso se trata, ser siervo de Dios. Porque a Dios no lo ves, a Dios no puedes irle a ayudar, irle a bendecirlo, tal vez material o en ayuda, en algo. No, allí va a comprobar Dios tu lealtad, tu fidelidad. Cuando Dios vea que tú empiezas a servir aquí, tú eres digno de ser siervo de Él. Amén. Así dice la palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. No dice que te los quedes tú. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que tengas. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu talento? Tú tienes que ponerlo al servicio de los demás. Hay mucha gente que dice, no, pues yo le sirvo a Dios y yo me humillo ante Dios. Qué bueno, hermano, pero tenemos que comenzar a dar testimonio de lo que somos, a dar frutos dignos, a que aquella gente no vaya a abrir ni tu boca, sino que va a decir, esa persona tiene algo especial y yo quiero saber qué es. ¿Por qué? Porque van a ver que tú eres servidor, que tú vas a ser una persona que va a tratar y va a hacer todo lo posible por querer servir, por ponerte al servicio de los demás según lo que tú has recibido. Amén. Administrando, dice, fielmente la gracia de Dios. Somos administradores ¿de quién? De Jesucristo. Somos representantes de Jesús en esta tierra. Usted y yo somos los que representamos a Jesús. La gente va a hablar lo bueno de Dios a través suyo, porque van a decir, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, o qué gracia tiene, o es servicial, es esto, porque para eso hemos sido creados, para servir. Ahora entiende, la grandeza del servicio a Dios es preciosa, y cuando tú empiezas a servir, Dios te va a hacer grande, Él te va a exaltar, Él te va a bendecir, Él va a suplir todas tus necesidades a medida tú eres un buen servidor para los demás. Oye bien, servir a los demás, así dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Oye bien, en muchas maneras la gracia de Dios la vas a traspasar a los demás. Con tu manera de servir no solo vas a predicar. Nosotros predicamos con los buenos actos. Nosotros predicamos con buenas obras. Nosotros predicamos con un rostro alegre, con una sonrisa. ¿Por qué? Porque no hay mejor cosa que servir al prójimo. Amén.
Así lo dice su palabra y tenemos que hacerlo como quien expresa la misma palabra de Dios, como si fuera Dios el que ve. Por eso yo te he dicho en muchos audios, mira, imagínate cómo Jesús vio, así tienes que ver como Jesús vio, tienes que hablar como Jesús habla, tienes que caminar como Jesús camina, tienes que hacer imagen de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú conozcas y llegues a la grandeza del servicio. El que quiera hacerse grande será servidor en esta tierra. Tienes que servir a los demás. Tienes que administrar muy bien lo que Dios ha delegado. Tienes que representar a Dios muy bien en esta tierra, porque eso es nuestro papel, eso es nuestro trabajo. En esta tierra estamos para servir a los demás. En esta tierra no hemos sido creados para ser servidos, sino para servir. Amén. Así dice el verso 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio de los siglos. Amén, Señor Jesús, y amén. Quiero que te metas muy bien esto en tu cabecita en esta hora, que no hay mejor cosa que servir a los demás. Cuando tú entiendas esa palabra, que hemos sido designados en esta tierra para servir a quién, al drogadicto, servir a quién, al que está ahí, al alcohólico, servir a quién, al que está necesitado, al huérfano, a la viuda, a todo, mi hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos amar a Dios, pero no servimos a nadie, déjame decirte, hermano, que no estamos siendo aprobados. Y Pablo decía, procura ser aprobado. Yo estoy procurando ser aprobado. Y yo quiero que tú empieces a meditar en eso y digas, yo quiero ser aprobada. No, yo solo no solo fe. Quiero obra. Dios pide obra. Y ahora te está hablando de la grandeza del servir. Jesús mismo dijo, yo no he venido para ser servido. Mateo 20:25, léelo y dice, yo he venido a servir. Y él le dijo a los discípulos, aquí en esta tierra, le dijo, está acostumbrado a que los gobernantes tomen potestad de lo suyo, que ellos se enseñoreen, pero en el reino de Dios, les dijo, no es así, porque vosotros tienes que entender que el que quiera ser grande se va a hacer pequeño, el que quiera ser exaltado allá en el reino de los cielos tiene que ser aquí vituperado y aquí ser servidor de los pequeños. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique y te dé un galardón en aquel día. Amén. Así que la excelencia del servicio, la excelencia de servir, Pablo la entendió muy bien. El apóstol Pablo es uno de mis mejores ejemplos, que entendió bien el servicio a Dios, que entendió bien el servirle. En pocas áreas de la Biblia, en las cartas que él escribió, se encuentran como que él flaqueaba en ninguna. Probablemente tuvo muchas dificultades, tuvo muchos problemas, pero fue un hombre que desde que él dijo, sirvo a Dios, así como él era un soldado romano, así como era un hombre que tenía autoridad, cuando él dijo a servir a Dios, él supo que venía a servir a los demás. Él se quitó todo aquello que él tenía en su mente, que era un hombre preparado, estudiado, universitario en ese entonces, de dinero, romano, con un puesto diplomático en el gobierno de Roma, pero a él no le importó eso. ¿Por qué? Porque él reconoció la excelencia, porque él dijo, el evangelio es excelencia para mí. Entonces fue un gran servidor. Si alguien hizo bien ese trabajo, fue el apóstol Pablo. Él entendió la grandeza de servir. Ahora tú y yo tenemos que entender la grandeza de servir, y vamos a ser muy bendecidos cuando tú empiezas a atender las necesidades de tu prójimo, de tu vecino, de tu familia, de tus hijos, de la gente alrededor, de aquel que no conoces. Eso es lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Jesús hizo, servir a todos. Él no veía si era la samaritana, si era un ciego, si era un cojo, si era un leproso. Él vino a servir a todos, y así mismo nosotros venimos a servir. Entiende la grandeza de servir, y trabaja muy bien lo que Dios te ha dado, porque Él ha depositado esto y no lo ha depositado en vano. Él lo depositó para que seamos buenos administradores
de los dones que Dios ha dado. Amén. Vamos a orar, que sea Dios tomando el control de nuestras vidas en esta hora. Que si hay enfermedades, pues que sea Dios sanando, que sea Dios restaurando y respondiendo esas peticiones. Amén. Padre nuestro, Rey de gloria, en esta hora, Cristo glorioso, tome el control, soberano Dios, de cada uno de mis hermanos. Padre, los deposito en tus manos gloriosas, oh Dios del cielo. Si hay enfermedades, Padre, en medio de cada uno de mis hermanos, venga usted tomando el control, poderoso Dios. Venga usted haciendo obras perfectas. Por la palabra suya declaramos sanidad. Por la palabra suya declaro, Dios, respuesta en tu pueblo. Oh poderoso Dios, a través de las redes, oh Dios, están haciendo milagros, se está moviendo el Espíritu Santo a través de las redes. Yo declaro por la palabra, declaro restauración, declaro sanidades, declaro respuesta y liberaciones en el nombre de Jesús, y cubro a cada uno de mis hermanos con tu sangre preciosa, Jesús amado. Gracias, poderoso Dios, gracias, Cristo Jesús, bendícelo, abre esas puertas de bendiciones, dele esa sabiduría y ese entendimiento a tu pueblo, Señor amado. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor Jesucristo. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora declaro